Hoy el doctor de los pies trae un tema sumamente especial. Vamos a hablar de la circulación de las piernas, pero nos vamos a enfocar específicamente en la circulación arterial. Recuerden que tenemos la circulación arterial, tenemos la circulación venosa y también tenemos el sistema linfático. En la circulación arterial, pues el fundamento, la base de la circulación arterial es que va directamente desde el corazón, el chorro de la sangre. Las arterias, cuando tú las tocas, se sienten las pulsaciones del corazón. Cuando tú tocas las venas, pues no se siente pulsación. La presión de la sangre dentro de las arterias pues va aumentada, va casi parecida a la presión que hay en el corazón. Y esta sangre tiene la característica muy importante que tiene una cantidad de oxígeno necesaria para que todos los tejidos se mantengan vivos. Pero no solamente lleva el oxígeno, sino que también lleva los nutrientes con los cuales las células pueden mantener todas sus funciones metabólicas. Cuando existe una enfermedad de las arterias, normalmente pues lo que sucede es que el paciente empieza a sufrir, los tejidos del paciente empiezan a sufrir de falta de oxígeno y de falta de nutrientes. Por eso es muy importante identificar este tipo de enfermedad. Nosotros nos vamos a concentrar en enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores. Vamos a ver las extremidades inferiores. Nosotros sabemos que tenemos la arteria aorta. Esta pues se produce una división de la arteria aorta. Se dividen las arterias ilíacas, las arterias femorales, las arterias popliteas más hacia abajo. Y en cada una de estas divisiones se producen acumulaciones de grasa. Son los ateromas, las placas ateromatosas. Ahí se produce un proceso inflamatorio crónico y de ese proceso inflamatorio crónico se produce entonces un coágulo, un trombo. Y estos trombos pues obstruyen la circulación arterial. La circulación arterial se puede obstruir de una manera crónica, es decir, se puede obstruir de poco a poco, pero también se puede obstruir de una manera aguda. Aguda quiere decir que un trombo de esa placa ateromatosa se desprende y al desprenderse, pues entonces ocurre que al desprenderse, pues se tapa una arteria con un émbolo. Es decir, cuando hay un trombo que está navegando en la sangre, eso que nosotros le llamamos un émbolo. Y ese émbolo pues tapa la circulación en un lugar específico y lógicamente esto va a producir dolor. Es decir, el paciente se va a quejar de un momento a otro: doctor, me duele la pierna se me está poniendo fría, no tengo sensibilidad en esa pierna se me está poniendo negra, es un dolor insoportable que tengo en la pierna. Entonces, ¿qué ha sucedido ahí? De un trombo, de una placa ateromatosa, pues se ha desprendido ese coágulo de sangre y ha obstruido arterias importantes en la pierna, arterias importantes en el pie. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la enfermedad arteriomatosa. Entonces, a veces cuando se obstruyen esas arterias, cuando se obstruyen este sistema circulatorio, pues se puede producir dolor, pero también se puede producir muerte de los tejidos. Cuando hay muerte de los tejidos, pues nosotros entendemos que ha ocurrido pues una necrosis, se murió un tejido, ahí se produce una úlcera y esta úlcera o esta rotura de la piel pues puede traer como consecuencia que sobrevenga una infección, que venga una bacteria y se apodere de esa área y se produzca una infección que puede llegar inclusive hasta los huesos de las extremidades. Por eso la enfermedad arterial periférica debe ser identificada a tiempo, tratada a tiempo para que no llegue a consecuencias mayores. Además de estos problemas que pueden producir las extremidades inferiores, la enfermedad arterial periférica está acompañada también de una alta mortalidad. Es decir, las personas que la padecen tienen una gran predisposición a morir a temprana edad, bien sea por problemas cardíacos o bien sea por derrames cerebrales o problemas también en los riñones. Entonces, identificar la enfermedad arterial periférica a tiempo, tratarla a tiempo es de suma importancia. Uno de los factores más importantes que predisponen a este tipo de enfermedad está la diabetes,
la hipertensión, la hipercolesterolemia y el fumar. En el próximo segmento les voy a hablar un poquito de nuestro invitado de hoy y qué ocurrió con esta persona y cuáles son las consecuencias. Continuamos con el doctor de los pies. Señores, hoy estamos hablando de la enfermedad arterial periférica. Tenemos un invitado muy especial. Ya vimos en el segmento anterior que dentro de los factores que predisponen a este tipo de enfermedad se encuentra, número 1, la hipercolesterolemia, es decir, el colesterol alto, la hipertensión, es decir, el aumento de la presión, la diabetes, una enfermedad endocrinológica, y también una de las más importantes es el cigarrillo, señores. El cigarrillo predispone 10 veces más a que se produzca este tipo de enfermedad y que se produzcan complicaciones de esta naturaleza. Es decir, el cigarrillo es un tóxico para las arterias, es un tóxico para la circulación, aumenta la agregación plaquetaria. Recuerden que nosotros tenemos en la sangre unas células que se llaman plaquetas, que son las que se producen la coagulación. Y si nosotros fumamos, pues esas plaquetas se van a adherir más fácilmente que si nosotros no fumamos. Entonces, al adherirse las plaquetas, se forman los trombos, y ustedes pues escucharon muy bien en el segmento anterior que cuando se produce un trombo, se puede producir también un émbolo, y eso es un coágulo de sangre que va en el torrente sanguíneo y obstruye una arteria. Nuestro invitado de hoy pues sufrió estas consecuencias. Él era un fumador, tenía un problema también de hipertensión, es decir, el cigarrillo y la hipertensión combinados. Eso aumentó drásticamente el riesgo de una enfermedad arterial periférica. Se produjo un trombo en su pierna y súbitamente obstruyó todo lo que es la circulación principal de esa pierna. Ahí empezó él a sentir dolor, a sentir falta de sensibilidad, no tenía pulso dorsal pedio, no tenía pulso en la tibial posterior, no tenía pulso en las popliteas, se obstruyó completamente la circulación de la pierna se puso negra, se inflamó y estuvo casi a punto de perderla. Entonces nosotros vamos a hablar con él, vamos a hablar de su experiencia, vamos a explicarle un poquito al público en qué consiste esta enfermedad y cómo puede ser prevenible y cómo puede ser tratada. El doctor de los pies está hablando hoy de la enfermedad arterial periférica. Ya sabemos que hay diferentes factores que predisponen a este tipo de enfermedad y que puede ser una enfermedad que puede traer consecuencias fatales de muerte y también consecuencias de ulceraciones y amputaciones. Hoy pues tenemos un invitado muy especial y él nos va a hacer una historia, la historia de qué sucedió con su pierna, cómo fue, qué fue lo que pasó, qué fue lo que él sintió cuando se produjo pues esta falta de circulación en su pierna. Yo quiero que tú empieces a contar desde el principio. Cuéntame desde el principio todo lo que pasó. Dime qué fue lo que pasó desde el principio. Bueno, yo estaba trabajando en la capital cuando eso, y nos dieron 3 días de descanso. Entonces el miércoles de regreso para la capital, me levanto sano y a las 2 esquinas ya no pude caminar. Es decir, fue un asunto de que tú ibas caminando y de un momento a otro, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué tú sentiste? Yo sentí que fue un nervio que me agarró. Ajá. Yo pensé que era un nervio, me sacudí la pierna bien sacudida, y para llegar a la mitad de la guagua fue en 4 patas casi caminando. Ya no podía caminar. Es decir, ¿qué le pasó a la pierna? ¿Qué tú sentías en la pierna? No podía, un nudo ahí. Tú sentías un nudo que te apretaba ahí en la pantorrilla. Me paraba, caminaba 20 metros y tenía que pararme obligado, porque no podía mover la pierna. Del dolor, era mucho dolor que tú tenías. Un dolor ahí. insoportable. Un dolor insoportable en la pantorrilla. Insoportable. Ustedes recuerdan que ahorita estábamos hablando de que la enfermedad arterial periférica pues, se podían producir émbolos, que habían coágulos de sangre
que viajaban por el torrente sanguíneo y podían obstruir arterias importantes de la pierna. Esto fue lo que pasó ahí, en ese momento que él empezó a sentir ese dolor en la pantorrilla tan fuerte que no lo dejaba caminar. Fue un émbolo que se desprendió de un coágulo de sangre que había en una placa ateromatosa y obstruyó una arteria importante de la pierna. Por eso era que él sentía eso que nosotros llamamos ahora claudicación, una claudicación intermitente. Pero entonces, después, ¿qué fue pasando? ¿Qué le fue pasando a la pierna después de ahí? Bueno, de ahí, como yo tenía muchas responsabilidades, seguí, cogí la guagua y en la guagua, cuando iba sentado, no sentía mucho. Pero cuando me monté en el Parque Riquillo, cogí el carrito, fue con otra persona de muleta. Llegué al trabajo. Sí, ya tú no podías pisar con eso. No podía caminar. Llegué al trabajo, le expliqué al ingeniero lo que me estaba pasando y me decía, no, eso es la edad. Eso es ciática. Vamos a dar medicina para eso, no te apures, trabaja. Estábamos forzados con todo eso. Pero no me detuve y cogí por una clínica que estaba cerca y le conté al doctor lo que me estaba pasando. Me inyectó, me alivió un poco y volví a trabajar. Aguanté 1 mes y medio. Así, de esa manera. Con ese dolor, caminando 20 metros me paraba 5 minutos. Eso es clásico de la claudicación intermitente. Ahí él no tenía una obstrucción total. Había parte de la circulación de la pierna que estaba obstruida y lo que sucedía era que cuando él caminaba, cuando tú caminas los músculos necesitan más oxígeno. Cuando tú estás tranquilo, que estás sentado o que estás parado, los músculos no necesitan tanto oxígeno. Cuando él caminaba, que los músculos necesitaban más oxígeno, la cantidad de sangre que le llegaba no era suficiente, la cantidad de oxígeno no era suficiente y se producía lo que nosotros le llamamos una isquemia. Faltaba el oxígeno, el músculo dolía. Por eso él se paraba y mejoraba el dolor. Sí. Entonces así tú duraste 1 mes y medio más o menos. 1 mes y medio. Ahí al mes y medio yo dije, no aguanto esto. Ingeniero, yo no aguanto esto ya. Y medicamento. Me dice, no te apures que te vamos a llevar a un médico. Yo agarré y me fui a la Plaza de la Salud. Bien. En la Plaza de la Salud cuando llegué me iban a operar de emergencia, pero pensaban que era... ¿Cómo estaba tu pierna ahí cuando tú llegaste a ese centro médico? No, todavía no estaba hinchada. ¿Cómo estaba? No, el dolor. Solamente era el dolor. El dolor ¿Y solamente. por qué te dijeron que te iban a operar? Porque me hicieron un doble. Te hicieron un doble. ¿Y qué vieron ellos ahí? De una vez, tapado estaba. Que estaba tapada la arteria. Tapada. Estaba en la arteria de la pierna. Estaba totalmente tapada. Ok. Entonces me iban a operar porque no recuerdo bien, la doctora me dijo que ella pensaba que eran como 8 horas o 6. Si hubiera sido así, me hubieran operado de emergencia, pero cuando yo le dije el tiempo que tenía así, me dijo, no, ya hay que hacer un bypass. Ya se pasó el tiempo. Sí, ahí en ese caso, lo primero que los médicos pensamos, pues hacer un cateterismo de la pierna, eso se mete un pequeño alambrito. Eso me hicieron. Se mete un alambrito, ahí se mete con un balón, ese balón lo que tú haces es que tú tratas de dilatar esas arterias, de dilatar esa obstrucción, o tú hacer lo que se llama una trombolectomía. Es decir, tú metes el catéter, metes el balón después del trombo y después con un instrumento especial pues sacas el trombo. También hay unas sustancias que se pueden, lo que pasa es que ese tratamiento está en periodo de investigación, que son unas sustancias trombolíticas que se inyectan en ese lugar para disolver el trombo, para eliminar el trombo. Esas eran las alternativas que tenían los médicos en ese momento. Otra alternativa, que fue la que te plantearon después, fue el bypass, es decir, tú coger de una arteria que está pasando bien la sangre, coger y poner una pequeña tubería, conectarla a una pequeña tubería y llevarla al lugar donde no está pasando bien la sangre. Eso pasa. Entonces, eso fue lo que terminó siendo de la cirugía que te hicieron. ¿Te hicieron un bypass? El bypass. Pero te hicieron ese bypass. ¿Qué pasó con el bypass? A los pocos meses se me tapó. Esa es una de las complicaciones que tienen los bypass de las extremidades inferiores, que se pueden tapar de nuevo. Se tapó, entonces me hicieron otra vez el estudio ese de meterme la cuestión. El cateterismo, hicieron una angiografía. Antes fue que se tapó. Entonces, cuando vieron la grabación, la doctora me dijo que me ponga a caminar. Ok. Porque estaba tirando por los laterales. A ver si la desarrollaba. Sí. Definitivamente. Déjame explicar este punto acá. Mira, cuando se obstruyen las arterias principales de las piernas,
nosotros les recomendamos a los pacientes que caminen. ¿Por qué? Porque el caminar estimula la neovascularización, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces esas son las famosas colaterales. Son pequeños vasos sanguíneos que suplen a los tejidos porque ya las arterias principales se encuentran tapadas con los coágulos de grasa o los coágulos de sangre y no pasa la sangre suficiente por ese lugar. Por eso la doctora le recomendó a él caminar. Pero también te pusieron medicamentos, ¿verdad? Sí, te pusieron sí, medicamentos sí. anticoagulantes. Sí. Casi siempre nosotros combinamos pues la aspirina con el clopidogrel y combinamos otras drogas que también son antiplaquetarias para ayudar y promover la circulación. Está también el cilostazol, está el dipyridamol, también a veces lo combinamos junto con la aspirina. Hay diferentes tipos de medicamentos que se utilizan para este tipo de problemas. Entonces, ¿qué sucedió después de ahí? Cuando se tapó, me mandó a caminar. Ok. A lo primero que no podía caminar, yo tenía miedo de mover esa pierna. Pero caminaba, allá había un play cerca. Daba 3 vueltas lo primero, después 4, después 5, hasta que llegué a 20. Caminaba y me paraba. Se me formaba el trombo ahí. Sentía que bajaba. Y volví y caminaba de nuevo. Volví a caminar de nuevo. Y doliéndome. Trataba de caminar lo más forzado que yo pudiera. Seguía bajando. Hasta que, como a los 2 meses, normal. Casi normal caminando. Okay. Pero ya rompí a trabajar otra vez. Rompí a trabajar de nuevo. Me sentía bien, ya volaba por los palos. Aunque tapado, pero yo me sentía ya porque ya lloviera. Las colaterales estaban supliendo estaban supliendo la necesidad que tenía la pierna. Yo me sentía bien. Yo te dije que me iba a quedar así. Pues yo me sentía bien. Okay. Pero comencé a trabajar de nuevo. A los 15 días más o menos de estar trabajando, me confié. Tenía que meterme en un sitio que no cabía y estaba trabajando alto. En unos andamios. Entonces, yo nunca me bajaba donde estaba el bypass. Okay. En la pierna derecha nunca me bajaba. Entonces, yo estaba buscando el meneo como cuando los perros se van a echar, que dan 3 vueltas. Pero no podía. Lo que hice fue que me bajé. Y al bajar me sentí que eso que algo se desgarró, que algo se rompió ahí. Yo dije, ¿esto se rompió o se zafó? Inmediatamente llamé a uno de los muchachos. Yo estaba trabajando como a 30 metros para arriba. Me lancé para abajo. A la Plaza de la Salud de nuevo. Definitivamente, cuando llego allá, no hay doctores. Fue a las 6 de la tarde, como a esta hora. De ahí el doctor, llamó a un doctor, fue a las 10 de la noche, me vio. Pero ya para cuando me vio, ya él dijo que la pierna había que cortarla. ¿Cómo estaba tu pierna en ese momento? ¿Cómo estaba? Ya estaba poniendo negra. Se estaba poniendo negra. Pero yo no aguantaba eso. Es decir, el dolor era insoportable. Yo me quería tirar. Yo me quería tirar. Yo legalmente, si a mí me tenían agarrado 2 tipos con los músculos así. Yo le decía a uno que me diera duro. A ver si durmiendo por lo menos. Entonces, porque no, él paró de darme calmante ya, porque ya era demasiado, ya no cogía. Entonces ya el dolor iba por aquí arriba. Ya estaba seca la pierna. Él dijo que ya estaba, el tejido estaba muerto. Así aguanté hasta las 12 de la noche del otro día, con ese dolor matándome. Un dolor insoportable, ¿no? Yo no sabía que el cuerpo aguantaba tanto dolor, doctor. Y yo le he aconsejado esto a mucha gente. Le he dicho que a mí me dejaron vivo para que cuente esta historia. Eso fue el cigarrillo que me hizo eso. Y aún así siguen fumando. Bueno, al fin y al cabo es que el doctor me hizo una embolectomía. Me rajó aquí arriba, me limpió y nada. Sacó el coágulo de sangre. Sacó el coágulo de sangre. Y eso mejoró el dolor. Mejoró el dolor y mira la pierna ahí todavía. Y la pierna está todavía ahí. Y está tapada. Estoy tirando por los dos colaterales. Por las colaterales que tiene. De la besa. Por las colaterales que tiene. Señores, esta es una historia sumamente importante, sumamente ilustrativa. Nosotros aquí podemos entender de lo que, primero, número uno, pues lo que es esta enfermedad. Y número dos, hasta dónde puede llevar esta enfermedad. Afortunadamente,
nuestro invitado de hoy pues no hemos tenido o no se ha tenido que cortar la pierna, sino que ha evolucionado de una manera satisfactoria. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. Él tiene una pequeña úlcera que nosotros estamos trabajando con ella y él está programado para en un futuro pues hacer un cateterismo y tratar de arreglar algunas de esas arterias que se han tapado, las que se puedan destapar. Vamos a hacer todo lo posible pues en un futuro pues junto con los cirujanos vasculares pues de tratar de destapar esas arterias, tratar de mejorar la circulación de nuestro paciente. Señores, en el próximo segmento pues haremos la conclusión de este interesantísimo programa. La enfermedad arterial periférica, señores, hemos visto que existen varias enfermedades que la predisponen. Está la diabetes, la hipercolesterolemia, la hipertensión y que hay sustancias tóxicas que predisponen también a la producción de la enfermedad arterial periférica, como lo es el cigarrillo. Dejar de fumar, disminuir los niveles de colesterol con medicamentos o con dieta, aumentar los niveles de ejercicio. La vida sedentaria pues predispone a muchas enfermedades de tipo circulatorio. El buen control del azúcar a los pacientes diabéticos y un control de la hipertensión en los pacientes que sufren de presión elevada. Existen diferentes tratamientos, están los tratamientos medicamentosos como el clopidogrel, la aspirina, el dipiridamol y otras drogas que ayudan a disolver los coágulos, que ponen la sangre más finita y promueven la circulación. El ejercicio definitivamente, ustedes vieron una demostración hoy, cómo el ejercicio puede hacer que las arterias colaterales se desarrollen y mejorar también la circulación. Señores, muchísimas gracias por haber estado hoy con el doctor de los pies y será hasta la próxima.